Bienvenidos al curso introductorio de ventilación mecánica. En esta presentación vamos a abordar unos conceptos que son claves y son muy importantes a tener en cuenta para ir avanzando poco a poco en los objetivos de aprendizaje propuestos. Todo esto se enmarca en el cuidado integral del paciente, en el abordaje y cuidado integral del paciente, cuya finalidad completa radica en lograr que el paciente se recupere de la condición inicial que lo trajo a la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que hay que tener en cuenta en el soporte ventilatorio artificial o la llamada ventilación mecánica es que ella suministra presión positiva y oxígeno para suplir momentáneamente la función pulmonar. Esta función radica en la aspiración de oxígeno para el ciclo energético y tisular, la expiración del CO2 y también regulación del equilibrio ácido-base. Siempre hay que tener en cuenta o tener muy claro que estos parámetros deben ser ajustados según el peso, condición clínica y objetivos de tratamiento que se van a planear conjuntamente antes de intervenir al paciente. Una vez conocida la función de la ventilación mecánica, es importante también conocer algunas condiciones básicas y fundamentales para que estos objetivos puedan ser cumplidos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ventilación puede ser invasiva cuando es con tubo orotraqueal o no invasiva cuando utiliza simplemente máscara. Para que funcione adecuadamente necesita de soporte de aire y oxígeno y que no haya fuga. Es importante también contar con un filtro antibacterial protector y también con el sistema de corrugados que no tengan fugas. De igual forma, el tamaño de las interfaces, ya sea de máscara o de tubo orotraqueal, debe ir variando de acuerdo a la edad del paciente, con textura y condición especial de la vía aérea. Es importante verificar también que esté encendido y que esté adecuadamente programado el ventilador antes de iniciar la intervención. Por último, es fundamental verificar que la conexión del sistema del ventilador mecánico al tubo o máscara con el paciente esté adecuadamente conectada y en una posición que le sea cómoda y que evite eventos adversos relacionados con el uso del ventilador mecánico a través del oxígeno o de la presión. Bueno, cuando ya nos hablan de la ventilación mecánica y ya nos hablan de toda la teoría y vemos esas gráficas lineales, podemos decir que son, digamos que con asesoría fáciles de entender. Entonces podemos pasar a tener, digamos que una sonrisa. Pero cuando nos empiezan a hablar de la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos en un paciente crítico, al observar esas gráficas lineales de la sonrisa pasamos a la preocupación, pues puede ser muy complejo si no podemos llegar a interpretarlas. Por eso, antes de interpretar lo avanzado, es importante tener en cuenta condiciones básicas y funcionales de los parámetros ventilatorios para así entender cómo es su concepto y cómo es su funcionalidad desde lo menos a lo más. Bueno, apreciados jóvenes, entonces, para entender cómo funciona el ciclo de inspiración y expiración mandado mecánicamente por el ventilador, vamos a empezar a trazarnos entonces un plano cartesiano en el que horizontalmente, vamos a tener en cuenta el trazo del tiempo, es decir, el tiempo en segundos que demora el ciclo de inspiración y expiración, el cual es regulado por el especialista, de acuerdo a la condición del paciente, como siempre lo hemos hablado. En el plano ya vertical vamos a observar entonces que está la tasa de flujo, que la medimos en litros por minuto y está relacionado con la fuerza y el volumen que el ventilador tiene que mandar por medio de la presión positiva para poder vencer la resistencia de la vía aérea y poder llevar ese oxígeno hacia el último punto del pulmón y poder después retornar ese CO2 desde el pulmón hacia la periferia por medio del mismo ventilador mecánico. Entonces, bien, cuando comienza el ciclo inspiratorio es porque el ventilador
abre la válvula inspiratoria. Es en ese momento que se manda un flujo de presión positiva que es cuadrado por el especialista o el terapeuta que lo maneje y está graduado de acuerdo a la prescripción indicada por la condición del paciente. Esa apertura de esa válvula inspiratoria permite que llegue el oxígeno deseado y la presión deseada para mantener insuflado el pulmón. Ahí pueden observar posteriormente en ese círculo verde que aparece la apertura ya de la válvula expiratoria. Es en ese momento cuando ya el ventilador cierra la inspiración y abre la válvula expiratoria, que es el componente en el que se pausa esa presión positiva y se espera el retorno de lo que se ha mandado anteriormente a los pulmones del paciente. La apertura de esa válvula expiratoria indica por consiguiente entonces el inicio del ciclo expiratorio. Como pueden ver, en el recuadro azul se mide el tiempo expiratorio en segundos, el cual también se gradúa de acuerdo a la condición clínica del paciente. Una vez se termina el ciclo expiratorio, podemos observar que nuevamente inicia un ciclo de inspiración, se abren las válvulas inspiratorias, posteriormente se abre la válvula expiratoria, se suspende la presión mandatoria intermitente y se deja entonces que se retorne el aire que se ha mandado al pulmón por medio del ventilador mecánico. Como pueden ver, ese ciclo es repetitivo, es decir, se repite constantemente y no tiene pausa. Podemos entonces llamar que el total del ciclo respiratorio comprende los ciclos de apertura de válvula inspiratoria para que el ventilador pueda mandar presión positiva y oxígeno al pulmón del paciente. Posteriormente, la apertura de la válvula expiratoria para que se cierre esa presión que se está enviando y se retorne ese aire que se ha enviado al pulmón del paciente, y retorna nuevamente con el ciclo inspiratorio, con la apertura de válvula inspiratoria, y el ciclo expiratorio con la apertura de la válvula expiratoria. Eso lo denominamos nuevamente total del ciclo respiratorio, que es la sumatoria de la inspiración más la expiración. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, como ya lo hemos comentado, en dependencia de la condición del paciente se va a graduar el tiempo inspiratorio en segundos y el tiempo expiratorio en segundos. Por ejemplo, si un paciente está diagnosticado con un EPOC, que como sabemos es una enfermedad restrictiva, no podemos llenar el pulmón de mucho aire porque el paciente no puede sacar ese aire. Por tal razón, entonces, vamos a programar un ciclo inspiratorio corto, por ejemplo, de 1 segundo, versus un tiempo expiratorio de 3 segundos. Esto entonces lo vamos a programar y entonces podemos decir que la apertura de la válvula inspiratoria va a durar solo 1 segundo y la apertura de la válvula expiratoria duraría 3 segundos. La sumatoria de ese ciclo de 1 de la válvula inspiratoria más 3 segundos de la válvula expiratoria es el total del ciclo respiratorio.